Buenas tardes a todos, o buenos días. En primer lugar, unirme a los deseos del moderador de que estéis bien, vuestros familiares y allegados que también lo estén, y bueno, pues que salgamos de esta situación lo antes posible. Y agradecer a los organizadores, a la Escuela Osteopatía de Madrid, a la asociación, que me hayan invitado para hacer esta participación aquí. Bueno, pues dolor en el cuadrante superior de origen visceral. El dolor. El dolor, pues como sabemos, el dolor es una señal de aviso, un aviso de un peligro, ya sea real o potencial, en un tejido, ¿no? Descrito en términos de dicho daño. Bueno, pues este peligro potencial o real puede tener un origen, quizás tal vez ese sufrimiento, estrés, traumatismo pues, que afecta a los tejidos, que pudiera afectar, puede tener un origen físico. Bueno, pues si hacemos actividad física, si corremos una maratón, obviamente si después nos duele la rodilla, se habrá debido, eso tendrá un origen básicamente físico, ¿verdad? O, bueno, pues si nos pilla un coche o si tenemos un accidente de coche, pues será una cuestión física la que está dañando, lesionando los tejidos. O bien por otro tipo de traumatismo, ¿verdad? Pues puede generarnos ese dolor. Pero es cierto que, bueno, muchos pacientes nuestros que nos vienen no vienen de correr maratones, no han sufrido ningún golpe, sino que están tranquilamente sentados. Y bueno, pues ahí, en fin, habría que analizar el grado de sufrimiento que tienen esos tejidos, ¿no? Estando como está aquí Homer en el sofá, ¿verdad? Bueno, ese estrés físico, perdón, ese estrés, traumatismo, sufrimiento a los tejidos podría llegar a partir de un origen emocional, laboral, personal. Bueno, pues todos sabemos que por cuestiones laborales, de estrés laboral o por problemas personales, pues se puede acabar de que eso se relaciona con situaciones de dolor, ¿no? El estrés laboral, el dolor de cuello, pues hay muchos estudios que hablan de esta relación, los ingresos y el dolor de cuello, los problemas de empleo, el bajo apoyo social, su relación con el dolor de cuello, o bien los eventos vitales y cambios críticos en la vida de los sujetos y que eso también puede favorecer el dolor de cuello. Incluso hay estudios que directamente lo relacionan con la actividad electromiográfica en el trapecio. De hecho, todos vemos en las consultas que muchas veces la queja de los pacientes por una cuestión de estrés pues es directamente al cuello. De hecho, los estudios dicen que por el estrés lo primero que se relaciona es con dolor de cuello, después ya con dolor lumbar y también, bueno, pues también sabemos de que afecta a la cefalea, ¿verdad? Pacientes que por estrés, por situación de estrés, desarrollan cefalea, pues también. Sin embargo, bueno, pues hay pacientes que están tranquilos, que no tienen un problema vital, un problema de ingreso, un problema personal, que podamos achacar a él el desencadenante o el peligro real o potencial, ¿no?, a la integridad de ese sujeto, ¿verdad? Y el estrés, el sufrimiento, el traumatismo, también puede tener un origen químico. Y bueno, pues es verdad que muchos de nuestros pacientes se parecen a coinciden con esta situación, es decir, no han sufrido traumatismo, no tienen problemas de índole psicológica y sin embargo, bueno, pues todos sabemos el tipo de vida que hacen pues con el tipo de alimentación que llevan, ¿no? Si nos paramos a escuchar al Fernando Cerveró, que fue el presidente, ha sido durante muchos años el presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y que es un investigador en dolor visceral, básicamente, pues dice que el dolor más frecuente es el visceral. Bueno, si haciendo ese breve recuerdo que acabamos de hacer, hombre, si trabajamos en un centro deportivo, verdad que muchos de nuestros pacientes, bueno, la gran mayoría prácticamente, si no todos,
tendrá un origen mecánico de los trastornos, ¿no? Pero saliendo de ahí, todos vemos en consulta a muchos pacientes donde es discutible el daño físico mecánico a los tejidos, y que en muchos de ellos, pues directamente por su tipo de alimentación, obviamente esta alimentación que acabamos de ver, obviamente antes de afectar a los músculos, afectar al sistema músculo-esquelético, obviamente afecta a nivel visceral. Y bueno, pues un experto en dolor visceral nos dice que el dolor más frecuente en general es el visceral. Otra investigadora, otra médico investigadora en dolor visceral nos dice que el dolor nos recuerda, porque esto todos lo sabemos, el dolor original de los órganos internos es de los que se experimenta más frecuentemente, y lo que os quería decir es que todos sabemos que la percepción del dolor en regiones distintas donde está el órgano afectado es la regla de la nocicepción visceral. Es decir, que nos duela, que cuando sufre una víscera, el tejido donde nos duele suele estar muy alejado a nivel de las regiones corporales, ¿no? Y que esta manifestación se debe a una conexión neurológica, como por ejemplo la que estamos viendo ahí, de cómo el nervio frénico nos está conectando el área cervical, cervicobraquial, con la zona del diafragma y peridiafragmática. Además nos dice que a nivel somático lo que se produce una hiperalgesia secundaria, es decir, en el cuello, sí, en ese caso donde el problema es visceral, en el cuello, en el hombro, en el brazo, bueno, pues ahí no hay nada. Ahí lo que está es sufriendo de forma secundaria un problema que está en otro sitio. Y esta relación neurológica, bueno, pues la conocemos desde, fue descrita por Sir Henry Head, la zona se conoce como las zonas de Head, y bueno, pues está descrita en los clásicos, en los libros clásicos de anatomía, donde nos recuerdan que por una convergencia aferente entre las aferencias que vienen de los tejidos viscerales y de los tejidos somáticos, bueno, pues al final el cerebro interpreta a nivel somático o representa a nivel somático el dolor, la manifestación de aviso, cuando en realidad está ocurriendo el peligro, el posible daño, el eventual daño, está ocurriendo a nivel de los tejidos viscerales. Y bueno, pues nos recuerdan aquí pues cómo las aferencias dolorosas discurren por los nervios que nos conectan esas vísceras al sistema nervioso central, y nos recuerdan, porque aquí, bueno, pues tenemos la manifestación de dolores vehiculizados por el ortosimpático, ya nos aparece por aquí arriba, nos hablan del diafragma cuando están hablando, refiriéndose a hígado, vesícula biliar y duodeno, y además, al referirse al parasimpático, bueno, pues nos recuerdan que S2, S4, los problemas de las vísceras más bajas, con inervación parasimpática pélvica, bueno, pues tendrán una manifestación en tejidos S2, S4, bueno, pues estaremos ya por cara posterior de los muslos, ¿no? Por, en fin, miembros inferiores. Y por cierto, bueno, pues en esta diapositiva del parasimpático craneal no nos dicen nada. El vago, por ejemplo, aquí no nos dicen nada. Si nos paramos a analizar cómo se produce este dolor referido, los textos, por ejemplo, en el dolor referido que está más estudiado, que es el del caso del sufrimiento cardíaco, pues nos recuerdan que el dolor referido visceral, el más común, se da en las mujeres. Es decir, las mujeres tienen una mayor capacidad de representar el dolor a distancia, una mayor dispersión de los síntomas a partir de un sufrimiento visceral. Nos recuerda Fernando Cerveró que la mayoría de los dolores viscerales y somáticos son la consecuencia de una lesión periférica, un proceso inflamatorio o una alteración en un tejido. Es decir, que el hecho de que se relacionen los problemas viscerales con sensibilización, o en fin, los cuadros de dolor de los sujetos con sensibilización, no quiere decir que en la mayoría de ellos la sensibilización sea lo primario, sino que lo primario es que haya un sufrimiento, inflamación o alteración en un tejido, y que posteriormente eso generará la sensibilización. Bueno, y además este dolor referido, pues sabemos que puede tener una representación, una manifestación incluso muy extraña o poco común, hasta el punto de que incluso un dolor cardíaco podría manifestarse
en los dientes, en que el sujeto se queje de que lo que le duele son los dientes. Si nos vamos ya a cuestiones epidemiológicas, estudios en 38.050 mujeres muestran que a las que le duelen la espalda son básicamente aquellas que tienen trastornos gastrointestinales, y donde los autores pues, interpretan que esto se debe a reflejos viscerosomáticos, es decir, que ese dolor de espalda que tienen es la manifestación, la somatización del problema visceral. Si analizamos cómo se describe o cuáles son las características, la cervicalgia, que se conoce como mecánica inespecífica, idiopática, bueno, pues presenta dolor, sensibilización, hiperalgesia, contractura muscular, limitación de movimiento. Y si analizamos lo que dice la literatura, pues los problemas viscerales perfectísimamente provocan esto, provocan dolor, sensibilización, hiperalgesia, contractura muscular y limitación de movimiento. Bueno, si analizamos, se ha estudiado en ratas que cuando se le provoca una agresión al estómago, una agresión, por ejemplo, de carácter mecánica, estirándole, distendiendo el estómago, o bien una agresión química, agrediendo químicamente ese estómago, la respuesta muscular refleja que aparece como manifestación de ese dolor es un aumento del tono del trapecio, de la porción acromial, básicamente. Bueno, al fin y al cabo, de la porción donde los pacientes muchas veces vienen a echarse mano cuando vienen por motivo de cervicalgia, ¿verdad? Agresión del estómago, mecánica, por una distensión del estómago, o agresión química. Bueno, pues muchos de nuestros pacientes sufren continuamente o agreden continuamente o tienen una distensión del estómago o agreden químicamente al estómago. Y después estos pacientes, bueno, pues probablemente se nos presenten en consulta con una trapezalgia, un aumento del tono del trapecio y cuyo origen resida en el problema visceral, de origen visceral. Fijaros cómo el problema visceral, en este caso reflujo gastroesofágico, se puede manifestar con una tortícolis. Esto es mucho más común en los niños. Estos niños que veis aquí, bueno, pues lo que presenta es reflujo gastroesofágico. Y es la cuestión química, el reflujo lo que genera, desencadena la respuesta motora que da lugar a la tortícolis. Y obviamente sabemos todos que como protección, una de las vías principales de protección que tiene el cuerpo ante un eventual riesgo es la contracción muscular. Bueno, pues si hacemos una puesta en tensión de un nervio, pues se recluta la musculatura, se contrae para defender a ese nervio e impedir que sufra, e impedir que aparezca el daño. Bueno, pues los pediatras dicen que interpretan que el motivo por el cual estos niños se desencadenan esta actitud, el sistema nervioso recluta la musculatura para, en estos casos, el reflujo es una cuestión de protección, debido a que, y esto es más común en los niños que en los adultos, porque en los niños tienen un estómago bastante más pequeñito, la distancia desde el esfínter esofágico inferior hasta la vía aérea es más pequeñita, comen proporcionalmente mucho más que lo que come un adulto, y además sin un control motor considerable, y todo eso hace que los niños tengan mucho más riesgo de morir por aspiración. Entonces, por eso la contracción ocurre en el cuello, porque en todas las posiciones extremas del cuello es más difícil que el alimento acabe llegando a la vía aérea. Por lo tanto, esta conexión del raquis cervical con la zona peridiafragmática, en el caso del reflujo gastroesofágico, tiene una función de protección mecánica también. En el caso de los adultos, obviamente la respuesta no suele ser tan exagerada como en los niños, porque es mucho menos probable, prácticamente imposible, que por ese reflujo se produzca una aspiración y se muera, y además tienen bastante más control motor, y bueno, pues nos vienen con el dolor, con cierta limitación de movimiento, pero no en posiciones tan extremas como en los niños. Esto está estudiado no solo para el cuello, sino que obviamente, bueno, pues si se le pone a las ratas
una piedra junto al riñón, pues también se produce un espasmo de la musculatura de la misma metámera con la función de proteger la víscera. Y obviamente mantenida en el tiempo, pues esto desencadena punto gatillo. Como dice Arturo Goicoechea, dice, no hay que tratar el músculo, lo que hay que hacer es eliminar el programa que le dice que se contraiga. El músculo dice no se contractura, se contrae. Bueno, pues tal vez el programa que le dice que se contraiga a los músculos de muchos de nuestros pacientes sea un programa de origen visceral y que abordando la víscera consigamos disminuir el tono del músculo. Bueno, otra cuestión ya es si el músculo hay que tratarlo o no en función de cuánto tiempo lleve espasmado, cuánta retracción hay allí, en fin, cuánto interés tenga eliminar esas retracciones o favorecer más elasticidad, porque muchos de estos niños después, cuando llevan mucho tiempo sufriendo este problema, pues obviamente sí manifiestan un acortamiento muscular, por poner un ejemplo, ¿no? De situaciones o de por qué no habría que ser tan extremo y decir que el músculo, bueno, o me parece a mí que no habría que ser tan extremo y decir que el músculo no hace falta tratarlo, ¿no? Pero desde luego el problema primario habría que tratarlo. Y bueno, pues como sabemos todos, si el problema, si un paciente viene o aparece en un centro X por un dolor cervical y se le hace una prueba de imagen, pues obviamente la degeneración espinal es muy común, incluso no asintomático, es decir, motivos estructurales a los que achacar el síntoma, pues siempre vamos a encontrar en cualquier sujeto. No solo a nivel cervical, sino también a nivel del hombro. El 96% de los sujetos asintomáticos presentan trastornos en el hombro, que no son alteraciones pequeñas, que en este estudio pues fueron descartadas, sino trastornos serios que lo presenta el 96% de los asintomáticos. Incluso en un sujeto que presente dolor unilateral de hombro, si se le evalúa el hombro contralateral, pues se aprecia que no hay diferencia. Bueno, pues tal vez el problema vaya, al menos en un porcentaje de esos casos, por la sensibilización que ocurre en los tejidos a partir del problema visceral. Si echamos un ojo a los libros y a los artículos de anatomía, repasamos un poquito cuál es el que inerva el nervio frénico. Bueno, pues sabemos que la raíz principal es C3, C4, la siguiente C3, a la izquierda vemos las áreas de somatización, de inervación somática de estas metámeras, ¿no? Del dermatoma. C5 proporcionalmente menos, la siguiente raíz que proporcionalmente menos forma parte del nervio frénico sería C6, en fin, está descrito que entre C1 y T1, pues de todas ellas se han encontrado fibras en el nervio frénico, pero bueno, ya C1, C2, C7, C8 son muy extremas. C6 un porcentaje que, bueno, que tampoco es desdeñable, pero sobre todo C4. Recordad también en la siguiente C3, recordad las áreas de somatización de los pacientes que vienen muchas veces con dolor a nuestra consulta, ¿no? Con dolor por cervicalia. Bueno, pues a partir de ese origen, el nervio frénico inerva la pleura, inerva el pericardio, la aurícula derecha, inerva el esófago, inerva el diafragma, inerva la unión gastroesofágica y sigue con un recorrido infradiafragmático inervando peritoneo, ligamento falciforme, ligamento coronario, la cápsula de Gleason, se conecta con el plexo celíaco, a partir de ahí se distribuye hacia el plexo hepático, inervando el hígado, el parénquima hepático, la vena hepática, la vena cava inferior, la vesícula biliar, también se conecta con los plexos gástricos, incluso llegando a las glándulas suprarrenales. Sí, a las glándulas suprarrenales tiene conexión el nervio frénico, como vemos ahí, y bueno, pues como sabéis todos, glándulas suprarrenales, estrés, y ya hemos comentado, bueno, pues que muchas veces los pacientes por estrés, de lo primero que se quejan es de ese territorio, ¿no? Básicamente el que ahí está representado por C4. Bueno, pues esta conexión es sospechosa, parece sospechosa. Parece sospechoso que se quejen de ese área del EC4 cuando precisamente eso inerva las suprarrenales y que los pacientes habitualmente pues no se quejan del meñique cuando les da estrés, cuando tienen situaciones de estrés. Bueno, pues aquí vemos el néter y vemos cómo el nervio frénico se distribuye hacia el diafragma, después hacia la cápsula de Gleason y después sigue a nivel infradiafragmático
y se reparte hacia las vías biliares y tal, ¿no? Esto, bueno, pues del néter y está en los clásicos de anatomía, ya estaba, lo que pasa que al este recorrido infradiafragmático muchas veces poco caso se le hace. Poco caso se le ha hecho. Aquí vemos otra imagen del MUR exactamente igual y vemos aquí el nervio frénico cómo viene a inervar la vesícula biliar. Sensitivo, inervación sensitiva de la vesícula biliar. Por cierto, y hemos hablado de la función de protección, una de las cosas de las manifestaciones que presentan los sujetos con colelitiasis aguda es que bloquean el diafragma, no hacen respiración diafragmática. Obviamente, o probablemente eso sea para no comprimir la vesícula más, para no aumentar la presión con esas oscilaciones del diafragma. Entonces, tal vez eso sea el motivo por el cual, si ya hemos explicado por qué tiene interés de protección a nivel del estómago, qué interés de protección podría tener problemas biliares, ¿no? Tal vez esa conexión que esté vinculado la vesícula biliar al mismo nervio que inerva al diafragma, tal vez sea para bloquearlo e impedir una mayor agresión. Y si leemos un poco lo que dice el Netter, dice: el aumento del tamaño del hígado es frecuentemente doloroso en el hombro derecho por el estiramiento de la cápsula del hígado y la tracción de los ligamentos hepáticos por la inervación del nervio frénico. Aquí tenemos que decir que, claro, hombro, ¿a qué se le llama hombro? Bueno, ¿y dónde termina C4? ¿Dónde termina...? Bueno, pues muchos sujetos puede coger también, incluir la zona del hombro, ¿no? Entonces, aquí nos recuerda que si se estira la cápsula de Gleason o si se traccionan de esos ligamentos hepáticos, ligamento falciforme coronario, la manifestación del dolor ocurre por esta zona. Esto nos recuerda, nos lleva un poco a pensar al test de Leaf. Obviamente, si el sujeto está manifestando dolor en esta área, esto le da sentido al test de Leaf cuando al levantar la víscera, al elevar el hígado, deja de doler ahí. Bueno, pues el motivo anatómico puede ser que desaparece la tracción en los ligamentos hepáticos, incluso en el diafragma, por el hecho de que en esos casos de aumento del tamaño del hígado pese más y traccione en sentido caudal, además estando previamente sensibilizado, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el hígado graso. El hígado aumenta su tamaño, está inflamado, obviamente también las terminaciones a nivel del nervio frénico estarán sensibilizadas, y se conoce que los sujetos con síndrome metabólico presentan que el síndrome metabólico se asocia con el dolor cervical. Bueno, pues esta situación del hígado graso puede contribuir a sensibilizar a nivel de los territorios C3, C4, C5. Hombre, si lo vemos así, esto puede doler. Que no duela a nivel del costado, bueno, pues ya lo hemos dicho antes, sino que duele a nivel del hombro. Bueno, pues ya lo dijo antes Jan Berardino y lo dice el Netter, que la manifestación es a distancia. En el caso de los problemas del hígado, la manifestación es a nivel de esos dermatomas frénicos, ¿no? Bueno, esa relación no solo con los problemas gástricos, ya vimos antes, sino ahora con cuestiones de grasa visceral, donde obviamente estará incluido el hígado graso, pues se muestra cómo los sujetos que tienen problemas metabólicos y grasa visceral y obesidad visceral y grasa visceral, como se analiza en este estudio, pues que eso es un factor de riesgo para tener dolor en el miembro superior, epicondilitis, desórdenes. Que sabéis que, bueno, el epicóndilo se vincula a la inervación C6 mucho, aunque también puede ser C5, desórdenes del hombro, dolor inespecífico del brazo. Fijaros que son bueno, pues bastante comunes, son los más comunes, más que la afectación del túnel del carpo o el atrapamiento del nervio cubital. Después el problema es que el paciente le echa la culpa al ordenador. Obviamente con una sensibilización es peor tener el ordenador allí que tenerlo aquí, porque hay un problema mecánico consecutivo. Por supuesto, si pones el ordenador aquí, estás menos mal que si lo tienes aquí, pero no es el ordenador el que te está agrediendo, o a un porcentaje considerablemente grande de los sujetos no es el ordenador el que le agrede, sino que da la impresión de que la agresión viene por otro lado.
Por lo tanto, los estilos de vida se relacionan, como vemos en este estudio, con el dolor de hombro y las patologías del manguito rotador, ya sea fumar, la circunferencia pélvica, la ratio con las caderas, síndrome metabólico, la diabetes, en fin, todo eso se vincula a estas patologías a nivel del hombro. Y bueno, pues una de las posibles relaciones puede ser la sensibilización que genera estas vísceras sobre esos tejidos. De hecho, se sabe que esos aferentes frénicos, que son receptores mecánicos a nivel de la vena hepática, el parénquima hepático y la vena cava inferior, necesitan solo un poco de aumento de presión para que genere dolor en esos territorios. Obviamente, estos sujetos con hígado graso tienen un aumento de la presión en estas estructuras. Bueno, pues esos aferentes frénicos envían información hacia sus territorios, hacia sus metámeras C3, C4 y C5. De hecho, se sabe que cuando se mete una vía durante una vía ósea y llega a la vena hepática media o derecha, bueno, pues un porcentaje de los sujetos empieza a sufrir dolor en el cuello o en el hombro. Obviamente, bueno, pues esos aferentes mecánicos del frénico se activan por el aumento de la presión y empieza a dar dolor a nivel cervical, de hombro, en fin, C5, hasta donde llegue según el sujeto y según el dermatoma en el que lo manifieste. Bueno, pues aquí vemos otro estudio donde se daba dolor del hombro crónico por el hecho de que los sujetos tenían una derivación del líquido cefalorraquídeo a la zona del hígado, y siendo crónico, tras llegar a un médico que advirtió lo que estaba pasando, modificó la colocación del drenaje, cambiándolo desde estar entre el diafragma y el hígado, lo pasó a la zona de la pelvis y automáticamente desapareció el dolor crónico. Si analizamos las laparoscopias, vemos que hasta un 80%, alrededor de un 80% de los sujetos que recibe, a los que se hace una laparoscopia, desarrollan dolor del hombro. Es verdad que, claro, esto es una situación muy aguda, que el porcentaje, si hablamos de situaciones menos agudas, seguro que es bastante más bajo. Si hablamos de cuestiones del tipo de un hígado graso y demás, no va a ser un 80% los que tengan dolor ahí. Pero también llama la atención que dicen que el cambio de posición, el tumbarse, modifica el dolor. Eso también, en el caso, llevándolo a lo que nos decían los estudios de lo que decía el Netter, claro, si el sujeto está sufriendo ahí una tracción, se tumba, el sujeto está sufriendo una tracción, bipedestación o sedestación, les duele por aquí, se tumba y se les quita. Bueno, pues incluso en la laparoscopia, en el dolor por la laparoscopia pasa, que obviamente no es cervical, sino que tiene un origen abdominal. Entonces, el hecho de que un sujeto tenga síntomas mecánicos no implica que ese problema sea de origen mecánico. Las vísceras también están sometidas a estrés mecánico, pueden estar sometidas a estrés mecánico. Bueno, y aquí la descripción, lo más fácil en esto, lo más común era que se refirieran a los pacientes ese dolor como dolor sordo, como una presión. Y si bien es cierto que el 80% de los pacientes se les quitaba el dolor del hombro por laparoscopia en la primera semana, hay incluso estudios que dicen que el 10% de ellos siguen teniendo dolor crónico después de años de la cirugía. Y si nos ponemos a analizar cuáles son las comorbilidades de los sujetos que presentan dolor de cuello, pues podemos ver que el dolor de cuello se relaciona con tener un accidente, haber sufrido un accidente de coche. Obviamente, si has tenido un accidente de coche y te duele el cuello, es del traumatismo, obviamente. Pero también se relaciona con fumar. Esto ya nos hace pensar en que el sufrimiento sea visceral, porque obviamente músculo esquelético, difícil que físico, es difícil que sea la agresión en el que fuma, ¿no? Probablemente. Los desórdenes cardiovasculares, bueno, pues el frénico, y no solo el frénico, puede explicar este sufrimiento, ¿no? Pero de origen visceral, como también podía ser en el caso del sufrimiento de otras estructuras, ¿no? Como, en fin, en relación a los pulmones y tal, ¿no? Desórdenes digestivos también es una comorbilidad
del dolor cervical? Bueno, pues por muchas vías o son, en fin, o muchas estructuras tienen una inervación del frénico a nivel digestivo y por lo tanto podría explicar el porqué de esta comorbilidad del dolor cervical. Y la cefalea, bueno, pues es cierto que esta sensibilización de C3, C4 por el frénico, bueno, pues podría ser que sensibilizara o que afectara el núcleo espinal del trigémino, esa conexión cérvico-cefálica, y que tal vez esto lo explique en algunos casos, tal vez la entidad anatómica que vehiculiza este síntoma pudiera ser el nervio frénico, aunque también puede ser el nervio vago, ya que como dicen los neurólogos y neurocirujanos, cuando un sujeto tiene trastornos viscerales y cefalea, eso es cefalea por el vago, es vehiculizada por el vago. Bueno, pues en esos casos no estaría vehiculizada por el frénico, sino que estaría por el vago. Y también sabemos, hemos visto cómo el estrés también se relaciona con el dolor cervical, y aquí, bueno, pues tal vez las glándulas suprarrenales contribuyan, o la inervación del frénico a las suprarrenales contribuyan a explicar esto. O bien, también hemos dicho que el estrés genera dolor de cabeza, pues tal vez por esa relación con el núcleo trigémino cervical. Fijaros, es importante ver cómo el cortisol genera, los incrementos de cortisol aumentan la sensibilidad dolorosa cuando el dolor es visceral, no somático. Esto entonces nos hace pensar que cuando esos sujetos están ante esa situación de estrés, el hecho de que les duele aquí nos está recordando, o según este estudio, aumenta las probabilidades de que el problema pues sea visceral y no sea una cuestión somática. También llama la atención ver cómo el efecto proalgésico del cortisol se da principalmente en las mujeres, en el dolor visceral, no en los hombres. Y todos sabemos que el dolor inespecífico del cuello, en fin, eso, o esa cefalea que obviamente anatómico en la cabeza no hay nada, bueno, pues son más comunes, son mucho más prevalentes entre las mujeres que entre los hombres. Bueno, pues esto son relaciones que son interesantes. También decir que el cortisol sensibiliza el estómago y por lo tanto tal vez lo que esté ocurriendo en esos sujetos que tienen ese dolor a nivel cervical por situaciones de estrés, tal vez no sea por las suprarrenales, sino que el cortisol sensibiliza al estómago y que sea el estómago directamente el que está dando el dolor referido a esos territorios donde el estómago da dolor referido, como consecuencia de esa sensibilización por cortisol. Pues podría ser. Y si nos vamos al hombro, el hombro, la gran mayoría del hombro está inervado por el nervio supraescapular, el 70%, un montón de estructuras del hombro. C4 en el 18% de los sujetos forma parte del nervio supraescapular. Pero es que además el nervio frénico frecuentemente se comunica con el nervio supraescapular por varias vías, facilitando por lo tanto la relación entre las vísceras peridiafragmáticas y el hombro propiamente, y no solo la zona de C4, la zona, digamos, de trapecio y demás, ¿no? Entonces, si viene Rafa Nadal y te dice que le duele el brazo, pues lo más normal, lo más probable es que sea del brazo. Es verdad que hay veces que le puede doler el brazo y sin embargo, oye, pues a Casillas le estaba dando un infarto y le dolía el brazo por lo tanto, y sin embargo no era visceral. Hombre, pues si tú trabajas en un ambiente donde la mayoría de los pacientes tuyos se pegan la paliza que se pegan estos señores, pues lo más probable es que el dolor que tengan sea de origen mecánico, ¿no? Sea un problema mecánico el que lo genera. Pero hombre, si tu paciente lo que hace, el estrés físico que hace es, pues, ¿qué te digo?, levantar la hamburguesa y después le duele el hombro, pues hace pensar que el estrés lo está sufriendo en otros tejidos y no directamente
en la zona no es un estrés musculoesquelético a nivel del cuello. Esta es la realidad de lo que hacen la mayoría de nuestros pacientes y no están estresando mecánicamente el cuello, sino el estrés lo están produciendo a nivel de otras estructuras, de las cuales, bueno, pues ellos le echarán la culpa, pues es que he dormido de este lado. No se acuerdan que antes de dormir esto fue lo que hicieron. Y esto obviamente genera trastornos viscerales. No fue la forma de dormir, no se relaciona con cómo duerme. Sí se relaciona con el tabaco, con el índice de masa corporal, con la presión arterial, con el índice de masa corporal, en fin, con todos estos trastornos que pueden justificar que esos dolores sean viscerales. En este caso, una señora, bueno, pues durante una colonoscopia en la cual estaba tumbada de cúbito lateral izquierdo, le lesionaron, le rompieron el bazo, se le rompió el bazo, y claro, le empezó a doler a la mujer el hombro, y bueno, pues un ejemplo más de que la mujer obviamente cuando siente dolor en el hombro no dice, oiga usted, creo que me habéis roto el bazo, lo que dice es, me duele el hombro, será de estar tumbada de este lado, cuando obviamente eso no era así. Y eso pasa también en el caso de las laparoscopias. Los pacientes que sufren cirugía de laparoscopia no lo relacionan con, no le echan las culpas de ese dolor del hombro, no le echan las culpas a la cirugía, sino que piensan que la almohada o que el colchón o que si cuando estaba anestesiado le dieron un golpe o le hicieron un giro brusco en el cuello. Los pacientes no suelen relacionar el síntoma musculoesquelético con el origen visceral que tiene. Al menos los clínicos sí deberíamos hacerlo. Y es interesante ver que bueno, pues el dolor en los sujetos por laparoscopia es similar entre los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio cuando hablamos del dolor general o el dolor a nivel de la víscera. Ese dolor es el mismo, es decir, en la zona de la agresión el dolor es el mismo, entre los que hacen deporte y los que no. Sin embargo, el dolor del hombro es mucho menor en los que hacen ejercicio que en los que no. Es decir, hacer ejercicio disminuye las probabilidades de tener dolores referidos viscerales, al menos en la laparoscopia. ¿A qué se puede deber? Bueno, como todos sabemos, el problema epidemiológico no está dado por, no son las bajas de la gente que hace ejercicio lo que preocupa a la sociedad, no, eso es lo que tiene el coste sociosanitario. El coste sociosanitario lo tienen los que no vienen. Bueno, pues tal vez se pueda, si esto lo explique, una cuestión de metabolitos, que el hecho de que haya más metabolitos que de dolor o proinflamatorio en los casos de sujetos que no hacen ejercicio, hombre, pues se supone que eso debería afectar también al dolor en el sitio de la agresión, ¿no? En el sitio de la laparoscopia, ¿no? Bueno, pues tal vez sea por la propiocepción, porque los sujetos que hacen ejercicio tienen una mejor propiocepción, entonces tal vez el cerebro sea más capaz de identificar dónde está el problema original y no lo refleje en otro territorio. Pues tal vez podría ser eso lo que explicara esta relación. Podría ser, obviamente quedan estudios. Y bueno, voy a finalizar porque me estoy comiendo el tiempo y nada, decir que no me da tiempo a exponerlo, pero bueno, pues hay ya diversos estudios de cómo a nivel osteopático se mejora el estado visceral, por ejemplo, varios de ellos publicados, y el estado del diafragma, ya que estamos hablando del cuadrante superior, varios de ellos publicados en el caso de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, y cómo con la intervención osteopática y manual, pues esto se mejora y tiene mejoras, conlleva mejoras a nivel de la movilidad cervical, de la actividad electromiográfica en el trapecio y de la sensibilización de los tejidos cervicales, como el tratamiento del diafragma mejora este diafragma. Y bueno, pues lo dejo ya, que si no dejo hablar a los compañeros. Nada, que muchas gracias por esta oportunidad y bueno, aquí estoy para las preguntas que tengáis. Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado la ponencia, ¿eh? Está muy buena. te lo agradezco. Gracias.
Bueno, muchas felicidades, ¿vale? Y muchas gracias por colaborar y estar siempre tan dispuesto a estar con nosotros, bueno, y a darnos un poquito de tu sabiduría, ¿eh? Un placer y un placer para mí, nada, estar aquí con vosotros. Ya, los chicos han escrito algunas preguntas, ¿vale? Sí que te has pasado un poquito de hora, pero bueno, como todavía nos quedan unos minutitos, me gustaría preguntarte, ¿vale? Mira, me preguntan una primera pregunta, me dicen por aquí, yo soy de los antiguos, ¿eh? Yo las he apuntado en papel, aunque sea muy tecnológico, yo me quedo con el papelito. Entonces me dice, mira, tú nos has estado hablando de las zonas de HED, ¿ok? Y el dolor referido visceral como muy localizado, ¿no? Pero si en base a tu experiencia clínica o en base a la evidencia científica, ¿es posible un dolor generalizado a nivel de... Nos han preguntado de espalda, pero yo te diría en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Un dolor generalizado en base al dolor referido visceral o iría por otra vía. Bueno, en cuanto a las zonas de HED y lo que aparece en los libros, hay incluso textos por ahí que dicen que la representación que aparece en los libros no es muy buena. Que de los textos iniciales de HED y de otro autor más, de aquellos textos antiguos, pues lo que ha venido quedando, lo que se trasladó a los libros, en muchos casos no es muy buena. Entonces, eso a la hora de... y que faltan estudios experimentales, eso es, que terminen de aclarar, concretar dónde son los dolores referidos. Además, decir que hay una variabilidad considerable en cuanto a, por un lado, los dermatomas, por otro lado, la conformación de cada nervio, incluso del frénico que acabamos de decir, por otro lado, de la inervación de las diferentes estructuras viscerales. Y incluso si nos vamos a analizar la vesícula biliar, en un sujeto de cada 10, la vesícula biliar tiene inervación de los dos frénicos, del derecho y del izquierdo, es decir, te podría doler hasta incluso en el izquierdo. En 2 sujetos de cada 10, en la vesícula biliar no tiene inervación del frénico. Y en en los 7 restantes, la inervación es del frénico derecho. Entonces, obviamente, ¿por qué a uno les da dolor? ¿Por qué no? Que si por un lado puede influir si tiene inervación la vesícula o no. Por otro lado, hemos visto cómo el ejercicio influye. Obviamente esto no es una cosa específica, ¿no? O sea, no es unifactorial. Y en cuanto al dolor, o sea, obviamente es un área, va a ser un área de sensibilización, pero muy, muy, muy grande, pues tampoco. A priori no es muy, muy, muy grande. Claro, ¿de qué estamos hablando con muy grande? En fin, los pacientes hacen así. El paciente que le hace una laparoscopia hace así. ¿Esto es grande o es pequeño? Cuando hace todo este giro, en fin, ¿qué es grande? ¿A qué no estamos? Pues depende, pero bueno, en fin. Se supone que, bueno, pues son un área pues más o menos así, o hacen así, más o menos, un dermatoma, más o menos. Un dermatoma. Vale. Ángel, una última pregunta, pues bueno, ya para que no se nos vaya de tiempo. Me preguntan por aquí si conoces algún estudio del dolor referido visceral o implicación visceral en la fibromialgia. ¿En la fibromialgia? Fibromialgia, sí. Pues voy a poner, déjame que comparta una cosita. Por favor. Perdón. Bueno, también quería que supieras que se están metiendo con los gaditanos y con los de Lebrija, ¿eh? Que sepas que en el chat está ahí, es envidia. Están ahí dándole caña que nuestro idioma no es demasiado bueno, dicen. Pido disculpas por si no se me ha entendido. Bueno, pues ya que me preguntan por la fibromialgia, veamos a ver esto otra vez por aquí. María del Jan Berardino, que en la revista Pain dice que el dolor visceral es un factor desencadenante de los síntomas de la fibromialgia en los pacientes con comorbilidad. Acabamos de hablar de la comorbilidad, de cómo la comorbilidad de la mayoría de las comorbilidades de los pacientes con dolor de cuello se relacionan con estructuras viscerales. Y vemos, y aquí en este estudio lo que hacían era tratar los problemas viscerales a las mujeres con fibromialgia y mejoraban muy significativamente. Y de hecho, si vemos la conclusión, dice, el dolor visceral incrementa los síntomas de la fibromialgia, probablemente aumentando el nivel de la sensibilización central
que hay en el síndrome. La valoración sistemática y el tratamiento de la comorbilidad de dolor visceral debería ser una parte de la estrategia de tratamiento en los sujetos con fibromialgia. Y si nos vamos a lo que dice el British Journal of Sport Medicine hablando de estas comorbilidades, dice ya es hora de abandonar la visión en el manejo musculoesquelético del dolor musculoesquelético, la visión de estructuras corporales estancas, como si fueran silos aislados. Y dice que en los pacientes con trastornos con dolor musculoesquelético hay que evaluar las comorbilidades y tratarlas. Y eso es lo que hacemos los osteópatas, evaluar las comorbilidades y tratarlas. Que tal vez lo que tiene el paciente no es dolor visceral. Bueno, pues hasta el British Medical Journal, o sea, hasta el British Journal of Sport Medicine dice que si hay dolor musculoesquelético tengo que tratarlo. Sea la causa o sea simplemente una cuestión coexistente. Pero la cuestión es que hay que tratarlo y nosotros lo hacemos.